tardes. ¿Puedo empezar, verdad, Javi? Sí. Pues buenas tardes y bienvenidos a esta Escuela de Filosofía, donde celebramos los 20 años en Palma de Mallorca. Y lo hemos querido hacer con estas jornadas de puertas abiertas, con distintas clases, pues para que la gente nos pueda conocer y ver de forma más directa qué es esto de una escuela de filosofía para vivir. Y el tema de hoy, ¿qué opina la filosofía de Dios? Bien, uno se podría preguntar, ¿por qué este tema en una jornada de puertas abiertas? ¿Sabéis que hay más de 8.000 millones de personas en el mundo en estos momentos? Pues más de 6.800 millones son creyentes de alguna religión. Más de 4.500 millones entre el cristianismo y el islam. Y luego le sumamos miles de millones con el judaísmo, el hinduismo, el budismo, religiones tradicionales, nuevas espiritualidades. Es decir, que nos quedamos que aproximadamente 1.000 millones de personas no profesan ninguna religión, eso no quiere decir que sean necesariamente ateos. Así que, ¿qué significan estos números? Pues que nos guste o no, lo que se cree, lo que se piensa, lo que se imagina de Dios es algo que pertenece a la experiencia humana. O sea, Dios está en los valores que guían nuestras vidas, en los conflictos bélicos que hay todavía hoy en día en el mundo, que pasen, también en los consuelos más íntimos de las personas, en los momentos difíciles. Dios está en las leyes, en las guerras, como decía, en los votos, en los nacimientos, en los pueblos. Así que yo creo que sí que tenemos que hablar de Dios. Lo que ocurre es que quizá tenemos que hacerlo con un poco mejor, con más precisión, con más humanidad en general, no con tanta divinidad, o sea, escuchando un poco más al que tenemos delante y cómo nos plantea su visión sobre lo sagrado. Dios es una palabra muy poderosa todavía hoy, pero también es muy frágil. Es una palabra que se usa para inspirar justicia, pero también para justificar los odios, para unir y para dividir. Nos da consuelo, pero también nos genera cierta separación, ciertas ansias de dominación, usando esa palabra. O sea, ¿qué podríamos pensar? En el nombre de Dios se han hecho muchas cosas, las más bellas y las más aberrantes. En el nombre de Dios se han levantado los menires y los dólmenes de remota antigüedad. Se levantaron las pirámides de Egipto y el templo religioso de Karnak y Luxor, las pirámides escalonadas de Yucatán, el complejo de Chavín en Perú. En el nombre de Dios se ha levantado pues, la Catedral de Notre Dame en París, los templos milenarios. No puedes pensar en muchas cosas, ¿no? Las pampas, las enigmáticas figuras de la pampa de Nazca, la columna de Ashoka, en lo que hoy es Pakistán. En el nombre de Dios se han escrito el libro de la Bhagavad Morala, los libros de Manu, el Asvagosha, los Vedas, las estancias del Cian, los evangelios cristianos, la Cábala, el Corán. En el nombre de Dios han predicado San Francisco, Santa Teresa, Pachacutec el Inca, Sankaracharya. También en el nombre de Dios, Pericles hizo levantar el Partenón en Atenas. Han pintado Apeles, el Greco. Han escrito Homero, Shakespeare, Goethe,
amado Nervo. Tantas cosas. En el nombre de Dios habló Sócrates. Y nos dejaron sus enseñanzas Heráclito, Séneca. Habló Lao Tse y escribió Confucio. En el nombre de Dios. Sí. Pero también en el nombre de Dios se quemó la biblioteca de Alejandría. Tamerlán hizo su pirámide de cráneos humanos. Los brahmanes quemaron vivas a las viudas. Los católicos arrasaron México y Perú. Se incineró a su hermano Bruno. Se martirizó a Juana de Arco. Se levantaron las hogueras de la Inquisición y se mató a balazos a Gandhi. O sea que la milenaria fórmula en el nombre de Dios no es un seguro para ninguna santidad. Se han cometido las cosas más bellas, como os decía, y las más agradables. Así que como filósofos nosotros debemos estar alertas y tratar de no repetir errores. Dios, yo creo que lo que deberíamos tener un sano discernimiento en nuestras conversaciones acerca de lo sagrado y tratar de no difamar, de obrar justamente, de no burlarnos de lo que no entendemos, tampoco ensalzarlo. Así que en el nombre de Dios podemos no hacerle cómplice de nuestros errores, que son propios de nuestra condición humana. En el nombre de Dios podríamos ser hoy sencillamente filósofos. Y hablar de Dios no necesariamente significa creer más o creer menos. Significa hablar mejor, pensar lo que decimos, pensar cómo lo decimos y pensar por qué decimos las cosas. Así que cuando hablemos de Dios vamos a tener primero que ver a qué nos referimos. Porque la palabra Dios puede tener significados muy distintos en función de la persona, la cultura, la filosofía en la que nos estemos refiriendo, ¿no? Para las religiones de tipo monoteísta, como la cristiana, el judaísmo y el islam, Dios es un ser personal que ha creado el universo, que además tiene la potestad de decidir lo que está bien y lo que está mal y de juzgarnos cuando termina esta etapa de la vida. Además es un Dios que tiene una relación personal, porque se le reza, se le agradece, se le pide ayuda. Pero este Dios que escucha, que acompaña de estas versiones, no es la única manera. Hay gente que también cree en un Dios personal, pero no espera que Dios responda a las oraciones que uno le dirige. Hay religiones que se relacionan con Dios de otra forma muy distinta. Las religiones orientales, como el hinduismo, ven a Dios como un todo absoluto, pero que está en cada uno de los seres, en todos los seres vivos. Dentro de las distintas filosofías, pues encontramos, por ejemplo, el teísmo clásico, en el estilo de San Agustín, de Hipona o Tomás de Aquino, donde Dios es un ser, sí, creador, fuente de todo bien, eterno. Pero encontramos el deísmo en los filósofos de la Ilustración, donde Dios ya no se lo conoce por revelaciones, sino que se lo conoce a través de la razón. También es un Dios que sostiene el universo, ¿no? Pero también hay una forma de acercarse a Dios en el estilo de la filosofía de Spinoza, que sería el panteísmo, donde Dios es la naturaleza, o son las leyes de la naturaleza. También podríamos encontrar un existencialismo religioso al estilo de Kierkegaard, donde Dios, bueno, en verdad no se le puede razonar porque depende de la experiencia directa que uno tiene de él y uno percibe a Dios como una paradoja y lo alcanza con un salto de fe.
Otro tipo de filosofía, como los filósofos ateos Sartre y Bertrand Russell, ellos nos dirían que Dios no es la causa del sentido de la vida, sino que somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos que darle sentido a la vida. Bueno, existen también versiones más esotéricas, como las de Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, que ella, pues, influida por la filosofía del Tíbet y de la India milenaria, nos habla de un Dios que no es personal, que no es creador, que es como un absoluto. En la doctrina secreta nos habla de un parabrahman, haciendo un sincretismo de distintas culturas, como un Dios impersonal, eterno, que no se lo puede conocer directamente, pero sí a través de sus manifestaciones, y que es el origen de todo, porque todo lo que existe surge de ese principio en una especie de ciclos cósmicos. Por todo esto, cuando alguien pregunta, ¿crees en Dios?, ¿qué hay que responderle? ¿A qué Dios te refieres? Porque en función de la persona, pues según la tradición, la cultura o la filosofía, pues puede ser un Dios personal, una fuerza, una energía, una ley, algo que no se puede nombrar. Esta diversidad de ideas sobre lo divino y la complejidad lo que nos da es una muestra de cómo somos los seres humanos. De cómo somos los seres humanos cuando intentamos responder a la gran pregunta. Hay muchas preguntas, pero la gran pregunta es, ¿qué hay más allá de todo lo que existe? Porque la mente humana se hace esta pregunta, que dirías, es una pregunta rarísima, ¿eh? Pero ¿a que alguna vez os habéis sorprendido preguntándoos, ¿qué hay más allá de todo lo que existe? ¿No? Tiene muchas versiones de esta pregunta. Algunos dicen, ¿por qué existe algo en vez de nada? A mí me gusta mucho una formulación un poco más cercana, que es, ¿por qué tenemos ese anhelo de eternidad, ese anhelo de cielo, nosotros, los seres humanos? ¿De dónde surge? ¿Podemos hablar de Dios? Debemos hablar de Dios. Y os voy a traer un recuerdo de dos figuras extraordinarias que tuvieron un debate memorable en la BBC en Londres en 1948. Fueron Bertrand Russell, matemático y filósofo, y Frederick Coplestone, filósofo y sacerdote jesuita. Fue un encuentro entre dos hombres inteligentes que hablaron con rigor y con respeto sobre una de las preguntas, yo creo, más profundas que puede hacerse el ser humano, que es, ¿hay razones válidas para creer en Dios? Eso fue el debate. Entonces, Coplestone puso sobre la mesa el llamado argumento de la contingencia, que señalaba que todas las cosas dependen las unas de las otras. Decía, por ejemplo, esta mesa está aquí, bueno, no está porque no estaba aquí, pero esta mesa está aquí porque alguien la ha construido. Y la ha construido con madera que viene de un árbol. Y ese árbol surgió de una semilla. Y así sucesivamente. Entonces, si seguimos esta cadena de causas, decía Coplestone, llegamos a un ser necesario, a algo que no depende de nada anterior, a algo que existe por su propia naturaleza. Esto es lo que para él ese ser es Dios, para Coplestone. Esto se alinea con la tradición de los grandes filósofos deístas de toda la historia. Este argumento lo vamos a encontrar repetido en distintos filósofos. Y para entender esta idea, vamos a hacer, imaginemos que todo lo que existe puede explicarse por otra cosa. Buscamos explicaciones los seres humanos. Entonces, si esta cadena de explicaciones fuera infinita hacia atrás y no tuviera un comienzo, en verdad no estaríamos explicando nada. Nos falta un primer motor.
No sé, imaginaros, pues, yo que sé que... Esto Tomás de Aquino lo llamaba la serie jerárquica de causas. Y tiene ejemplos muy sencillos. O sea, imaginaros un conjunto de alargadores, ¿no? Para que los pusiéramos para dar aire a esos ventiladores. Podemos ir poniendo alargadores de enchufes, pero si no conectamos el enchufe a una fuente de energía, el ventilador no va a funcionar. O sea, en algún punto tiene que haber algo que por sí mismo tenga la capacidad de hacer mover el ventilador. Un físico, Stanley Jackie, ponía un ejemplo similar. Él decía, imaginaros una serie de libros. Cada libro es copia del anterior. Cada libro es copia del anterior. Por muchos libros que añadamos, que la lista sea infinita, si alguien no ha escrito el primero, no hay nada escrito en ningún libro. Si que hagamos copia del anterior. O sea, tiene que haber un autor. Alguien tiene que haber escrito el primer libro. Claro, esto es la idea clave de que una cadena de causas o explicaciones, si no hay una razón última que esté fuera del sistema o que tenga la capacidad por sí misma, pues no tiene sentido. Esto es lo que tradicionalmente en filosofía se ha llamado Dios. Claro, no es un Dios artesano, un Dios creador que crea planetas como se crean casas. Es algo más eterno, más atemporal. Stephen Hawking, en el libro, creo que Historia del Tiempo, breve Historia del Tiempo, dice que las ecuaciones solas no pueden dar lugar al universo. Que hay un fuego que da vida a las ecuaciones. Esa es la causa de la que depende todo el resto de lo que vemos del universo que existe. Pero bueno, Bertrand Russell no aceptó el argumento y respondió que no veía por qué tenía que aceptar la idea de un ser necesario. Para él el universo simplemente existe, sin necesidad de ninguna causa. Y cuestionó también la lógica del argumento. Le dijo, ¿por qué tiene que haber un primer eslabón en esta cadena de causas? ¿Por qué no pensar que el universo simplemente es? Por ejemplo, Russell argumentó que aunque todos nosotros tenemos una madre, todos los seres humanos tienen una madre, eso no quiere decir que la humanidad como humanidad tenga una madre. Entonces, de la misma manera no tendría sentido preguntarse por qué el universo tiene una causa o de dónde viene, sino esencialmente es como una cosa más. Claro, también, no obstante, también se puede argumentar lo contrario, ¿no? Si tratamos al universo como un objeto físico, como hace la cosmología y la física actual, que tiene modelos para las estrellas, para los planetas y para el universo, pues sería legítimo preguntarse por la causa del universo. A fin de cuentas, el universo hoy en día existe físicamente, es mensurable, es observable. Por tanto, no hay razón para excluirlo de la pregunta por su origen. Pero lo más interesante del debate no fue quién ganó. No se trataba de esto. O sea, ninguno buscaba imponerse. Cada uno buscó clarificar sus ideas. Boblestone defendió por qué no se refugió en la fe, sino que defendió por qué creía con razones en la existencia de Dios. Y Bertrand Russell no se refugió en el cinismo ni en la burla, sino que argumentó también por qué no lo veía necesario. Así que entre frases calmadas, argumentos bien elaborados y silencios muy significativos, dieron lugar a una de las conversaciones más limpias y profundas de toda la filosofía moderna. Y las preguntas siguieron abiertas. ¿Es racional o irracional creer en Dios? Si Dios no existe,
¿Cuál es el fundamento último de todas las cosas? ¿Hay algo que está oculto? Bueno, estas cosas, ninguna de estas cuestiones se resolvió ese día, pero lo que sí nos mostraron es que se puede discutir temas fundamentales con cabeza, con respeto, no interpretando lo que el otro nos está diciendo emocionalmente, sino sencillamente escuchando las razones del otro, y cuando el otro ha terminado de hablar, responder realmente a lo que el otro está hablando y no a lo que uno quiere decir. Es un debate maravilloso. O sea, que es una lección, sencillamente escucharlo, más allá de lo que uno esté de acuerdo o no, la lección que nos dan de cómo pueden hablar los seres humanos. Y he querido traer, en el tema de Dios, pues una de las preguntas que más veces me hacen, y yo creo que es una de las preguntas que casi todo el mundo tiene en algún momento en su vida por ahí, ¿no? Es, a ver, ¿pero qué argumentos hay a favor y en contra de la existencia de Dios, ¿no? ¿Cuántos argumentos hay? Pues hay tantísimos, hay muchísimos, pero muchísimos, que sencillamente enumerarlos ya me llevaría una hora. Enumerarlos, es decir, que nos agotaríamos porque a favor pues, está el argumento cosmológico, el teleológico, el ontológico, el argumento de la moral, sobre la razón, de la existencia de la conciencia. En contra está el problema del mal, el del diseño imperfecto, el del ocultamiento divino, de la carga de la prueba. Cada uno de ellos nos llevaría una hora, 2 horas de contarlos bien. Así que lo que he decidido es escoger uno, solo uno para este ratito. Y no es el argumento quizá, no es ni el que más me gusta, ni el que considero mejor, pero lo he escogido porque es el más popular hoy en día y el que más controversia causa. Así que creo que valía la pena para este ratito pues, traer este, que es el argumento teleológico, de telos, de finalidad, el argumento del propósito. Tiene muchas versiones, pero la más conocida es la llamada argumento del diseño, o del diseño inteligente. Y parte de una intuición muy humana. La impresión de que el universo parece estar hecho con una intención, con un propósito. O sea, nosotros miramos la naturaleza, miramos, por ejemplo, el ojo y vemos que es impresionante. O sea, el iris, la córnea, el cristalino, el nervio óptico, la parte del cerebro. Si todo esto no funciona a la vez, no tenemos visión. Y nos preguntamos, ¿y esto ha surgido así por casualidad, por azar? ¿O hay una intención, un propósito detrás de esto? Bueno, esta idea no es nueva, ya la encontramos en la filosofía griega, con Platón y Aristóteles, que hablan de un principio organizador del universo. Pero uno de los ejemplos más influyentes o más popularizados llegó en el siglo XVIII de manos de un teólogo inglés que se llamaba William Paley, que él decía, imaginemos que vas caminando por el campo y que te encuentras una piedra. Aquí es fácil de imaginar esto, muy complicado. Y uno puede decir, pues esta piedra puede haber estado aquí siempre, sin más, sin problema, ¿vale? Sí, ¿no? No nos haríamos grandes preguntas de por qué he encontrado esta piedra en medio del camino. Es una piedra. Pero ahora imaginaros que os encontráis un reloj, con sus manecillas, sus engranajes, sus ruedecitas, además todo conjugado para marcar la hora. Pues claro, lo primero que se nos vendría a la cabeza, en mente, es que eso lo ha diseñado alguien. Bien, entonces, pregunta, ¿el universo es más complejo que un reloj o menos complejo que un reloj? Cuando tendrá su opinión, no, es menos complejo. Yo para mí es más complejo, hay muchas más cosas que enlazar, ¿no? Entonces, tiene un diseñador.
Bueno, este argumento ha tenido muchísimas críticas, especialmente a partir de la teoría de la evolución por selección natural desarrollada por Charles Darwin. Y claro, porque la teoría de Darwin propone un mecanismo muy sencillo pero muy poderoso, que es en una población de individuos con variaciones, la propia naturaleza selecciona a los más adaptados al entorno. Todos la conocemos, ¿verdad? O sea, nos imaginamos, por ejemplo, en un paisaje nevado, una población de osos marrones. Pues claro, las presas los pueden detectar fácilmente, así que les va a ser más difícil cazar. Pero si un oso le cambiara el pelaje a blanco, pues claro, lo tendría bastante más fácil, le sería más fácil, cazarían más, viviría más tiempo, tendría más crías, con lo cual sus características se irían reproduciendo y al final dominaría en toda esa población. Y la ciencia ha demostrado que muchas características complejas de los seres vivos pueden surgir sin necesidad de un diseño previo, sencillamente pues, con estas mutaciones, adaptaciones y selecciones. Es la gran crítica al argumento del diseño. También todos sabréis pues, que de todas maneras la teoría de la evolución tiene algunas lagunas. Sobre todo quizá la más importante es tratar de explicar cómo surgieron tan rápidamente en lo que se conoce como la explosión cámbrica, hace unos 550 millones de años. Tan rápidamente es porque en 20-25 millones de años, que esto geológicamente es muy poco tiempo, pues surgieron casi todos los filos conocidos de los seres vivos. Y claro, en el registro fósil anterior había solo organismos simples, en muchos periodos posteriores prácticamente no hay mutaciones, entonces ya se ha descartado que sean como carencias del registro fósil y sigue estando ahí ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Entonces por eso la teoría tiene tanto sus defensores como sus críticos. Ahí está la cosa ahí sobre la mesa. De todas formas, este argumento que os estoy diciendo, teleológico del diseño, en el siglo, ya a finales del siglo XX, pero más en el XXI, ha evolucionado y ha evolucionado dejando los seres vivos aparte y centrándose en el universo mismo. Porque lo que hemos descubierto con la cuántica, con la cosmología, es que determinados parámetros, constantes físicas, constantes de fuerzas elementales, tienen unos valores súper ajustados, por eso se llama la teoría del ajuste fino, súper ajustados para permitir la existencia no solo del universo y de la vida, sino bueno, de las estrellas, de los planetas. Gracias a los avances computacionales pues se han hecho pruebas variando los parámetros y bueno, todos estos universos alternativos que te salen, el 99,99% son estériles para la vida, es decir, o bien no se forman partículas fundamentales, o bien tan poquito espacio de tiempo que las estrellas no tienen tiempo de encenderse. Evidentemente ya dejamos aparte el tema de la vida, ¿no? de la creación de la vida. Así que estos ajustes en la carga del electrón, la fuerza de la gravedad, ha sorprendido incluso a los científicos más escépticos. Un ejemplo fascinante de este tema es la formación de carbono y oxígeno en el interior de las estrellas. Claro, estos elementos, el carbono y el oxígeno, son esenciales para la vida. Nosotros estamos formados de carbono y agua, que el agua necesita H2O, oxígeno, ¿no? Pero para que se formen, las reacciones son súper precisas. Y quien estudió esto fue Fred Hoyle, un astrofísico, que inicialmente era ateo y que después de unos años de estudio pues declaró que el universo tenía inteligencia. Sí, prácticamente se quedó tan pacho, ¿no?
Quien más ha estudiado este tema, bueno, quien más, hay muchos, pero Martin Rees, que es un astrofísico que ahora ocupa la cátedra de astronomía de Cambridge, tiene un par de libros dedicados a los 6 valores fundamentales, a lo que había desde el principio, son muy interesantes, ¿no? Pero, claro, básicamente todo esto nos lleva a la pregunta: ¿todo esto es casualidad o hay una intención detrás? Una respuesta común a este argumento, es decir, no deberíamos sorprendernos de que el universo permita la vida, porque si no lo hiciera, no estaríamos aquí para preguntarlo. ¿Verdad? Esto se denomina, esta idea es conocida como el principio antrópico. Pero esto no resuelve el enigma. Nuestra existencia no explica por qué el universo tiene las condiciones justas y precisas para permitir nuestra existencia. Esto es un razonamiento circular vicioso. Y simplemente decir, pues qué suerte que estamos aquí para verlo. Pues muy gracioso, pero claro, y es emocionalmente comprensible, pero no es una argumentación ni científica ni filosófica sólida. Entonces, Martin Rees, este astrofísico que os digo, usa un ejemplo, un experimento mental de un filósofo. A los filósofos nos encantan los experimentos mentales, ¿eh? A los químicos, los experimentos de laboratorio. A los filósofos, a los físicos también les gustan, los experimentos mentales. Hay algún vínculo más cercano entre la filosofía y la física. Entonces, pues un filósofo llamado John Leslie hizo un experimento mental, que lo podéis hacer vosotros ahora aquí. Seguís con imaginación. Imaginaros que os han condenado a muerte y tenéis un pelotón de fusilamiento. Entonces estáis vosotros allí ante el paredón con 50 tiradores de élite, de estos que han entrenado para acertar un objetivo a 800 metros, ¿no? Pero los tenéis, nada, sí, a 20 metros. Disparan y ninguno da en el blanco. Claro, evidentemente, si hubieran dado solo uno en el blanco, no estaríais ahí para preguntarnos ¿qué hago yo aquí? ¿No? De verdad, si los 50 no os aciertan, pensaríais, qué suerte que he tenido. O os haríais la pregunta, ¿hay alguna razón por la cual no han acertado? ¿Será que mis amigos les han pagado a todos para que me salven? ¿Será que todos están enamorados de mí? ¿Qué pensaríamos? ¿Que es casualidad o que hay alguna razón? Bueno, pues del mismo modo que vivamos en un universo tan afinado para la vida, plantea esta pregunta. ¿Es toda una coincidencia extraordinaria o hay un propósito detrás? Por eso os decía que el argumento teleológico tiene muchas objeciones y muchas discusiones, pero sigue siendo uno de los más intuitivos y populares. No intenta probar a Dios desde definiciones como el argumento ontológico, ni desde una cadena de causas como el argumento cosmológico, sino que parte de la experiencia cotidiana, de ver el orden y el propósito que hay en todo el universo, y para muchas personas esa armonía que hay en el universo no es una casualidad, sino que es una huella, una pista, una señal de que tal vez detrás de todo hay una mente que haya pensado todo lo que existe. Siempre le vamos a poner más corta, ¿eh? No vamos a llegar a ningún dios de ninguna religión particular. Solo el origen. Como estas antiguas culturas que muchas veces no trataban tanto de definir o encorsetar a Dios, sino que veían a Dios en su huella, en ese logos que se manifiesta en todo el universo de forma triple, múltiple, que sostiene, que aparece y que traspasa todo lo que existe. Y eso sí que es un Dios filosófico. Así que yo me voy a detener aquí para si tenéis alguna pregunta, pero os animo a seguir explorando
las grandes preguntas filosóficas, a conocernos más a fondo y si estáis interesados, pues apuntaros a los cursos de filosofía la próxima semana. Estaremos súper contentos de que participéis. Y a los que ya estáis en alguna clase, porque ya venís, pues sencillamente os animo a que sigáis investigando y a que sigáis trabajando con el corazón y con las manos para que la filosofía tenga un nido, un lugar en esta ciudad tan maravillosa que es Padua. Para preguntas que vamos a ver hacia dónde nos llevan. Porque no creo que lo haya aclarado todo, ¿eh? Las preguntas estas sí que están totalmente abiertas. ¿Sí? Ahí. Primero, enhorabuena por la explicación. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como una evolución. Me refiero, cuando empezamos un libro, no sabemos el final, sabemos el principio, pero no sabemos cómo acaba ni cómo transcurre. Yo creo que en esta situación estamos que no hemos empezado a leer el libro y no hemos sabido. ¿Qué pasa? Que no sabes quién era tal o cómo acabará. Yo creo que todavía no hemos alcanzado el nivel de entender el qué. Porque tú estás viendo esta habitación, pero el mundo, tu realidad es esta habitación. Al lado toda de otra clase, a la otra clase, saliendo por la puerta y otra realidad. Por lo cual, también condiciona mucho la realidad donde vives, cómo conoces esto. La religión es para mí, yo siempre la he visto como un modo de controlar al ser humano, no para decirle si existe un Dios. Yo creo que simplemente tendríamos que analizar, entender la naturaleza, entender cómo funciona, cómo mejor podemos las cosas, pero que jamás, o tardaremos muchos siglos, en entender cómo, si llegamos a entender cómo funciona todo este mecanismo. Yo creo que estamos todavía gateando y que la cosa queda mucho. Por eso porque ahí vienen tantas vidas. Queda mucho. Porque yo creo que eso, que estamos todavía gateando en el interior de Bueno, no es una pregunta, pero quería decir una cosa. Sí, claro. De hecho, respecto a lo que ha dicho él, yo tengo un argumento opuesto, que es que para mí Dios no se puede entender ni razonar, sino que es algo que se siente, algo extrasensorial, que uno vive en su vida y en toda su trayectoria de vida tiene un aprendizaje, y creo que hemos venido a aprender y que es nuestro cometido, y que eso para mí es Dios. Ese es mi entendimiento, o sea, entendimiento que no es un entendimiento, es una experiencia. Es una experiencia vital. Es un Sí. Hay todo un argumento hermoso sobre la demostración de la existencia de Dios a partir de la experiencia personal. Y una línea, pues, de, digamos, como decía de Kierkegaard, filosófica, que plantearía que el acercamiento a lo divino sería así. Si quieres, ya tienes tu respuesta cuando te pregunten ¿cuál Dios? ¿No? Dices, el mío es este. ¿Sí? Ninguna pregunta, ¿no? Bueno, los dos comentarios. O sea, lo que tú comentas, creo que es una buena explicación de por qué antes se decía que la línea era por los dioses, y ahora ya tenemos la explicación del ciclo del agua. Entonces, yo soy de este paradigma, de pensar que hay muchas cosas que no empezamos a explicar, y pensar que la ciencia ya puede explicarlo todo, es un error enorme. Y luego, también respecto al comentario del sentimiento de Dios, igual es una falta de reflexión total, pero porque hay que asumir que lo que vivimos
tiene como un sentido, o sea, tiene un fin o lo sabe. Porque pensar que lo que experimentamos tiene un algo detrás, como no puede ser. Bueno, es un poco lo que decía el otro día. El raster, sí. Como siento esto, porque no sé lo estoy sintiendo. Igual es falta de reflexión. Sí, yo ahí, por ejemplo, te invitaría a que investigaras el principio de razón suficiente. Es un principio filosófico y también que usa la ciencia. Y verías que el tema de lo que se denomina de por qué sí o el por qué es lo que se denomina un hecho bruto. Y claro, es difícil. Tiene unas consecuencias, es decir, negar el principio de razón suficiente tiene unas consecuencias en la vida personal muy extrañas, ¿no? Casi te llega a negar la ciencia, te lleva a negar tal cantidad de cosas racionales o intuitivas, incluso de tu sentido común, que vale, prefiero, aunque no tenga todas las respuestas, volver a aceptar el principio de razón suficiente, porque todo lo demás si no se me descuajeringa. Pero es personal, es decir, yo te invito a que investigues, sí, y luego veas, ¿no? Schopenhauer escribió su tesis sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Esa es otra cosa. Aún más. Muy bien, pues nada, pues os invito a que paséis a ver un poco la escuela, que tengáis por ahí también alguna cosita para tomar y luego a las 8 tenemos aquí